¿Cuántos están bendecidos en esta mañana? Aleluya. ¿Podemos cantar con gozo? ¿Sí? Cantemos. Y bendecido, y yo estoy bendecido. Yo estoy, vamos a decirlo otra vez, bendecido. Yo estoy, yo también estoy, y bendecido. Yo estoy, oh, su mano está sobre mí, su mano está sobre mí, no descansaré, en Él está mi fuerza, en Él esperaré. Él me ha bendecido en todo mi ser, Él es mi riqueza, tristeza no hay en Él, porque y bendecido, y yo estoy, aleluya, bendecido, y yo estoy. Dice la Biblia que los cielos son testigos, los cielos son testigos entre tú y Dios. La vida o la muerte, tú debes escoger. Escoge pues la vida y no la maldición, ¿sí? Y vivirás por siempre bajo su bendición. Y la iglesia dice, bendecido. Yo estoy, aleluya, y bendecido. Yo estoy, aleluya, vamos, arriba las palmas. Estamos bendecidos, Señor. Has sido bueno con nosotros en cada momento. Hemos visto tu misericordia. Aleluya. Vamos, su mano está sobre mí, su mano está sobre mí, y yo descansaré. En Él es mi fuerza, en Él esperaré. Él me ha bendecido en todo ser, Él es mi riqueza, tristeza no hay en Él. Vamos, dilo, bendecido, aleluya, y yo estoy. ¿Tú estás bendecido? Bendecido, y yo estoy. Oh, los cielos son testigos, los cielos son testigos entre tú y Dios. La vida o la muerte, tú debes escoger. Escoge pues la vida y no la maldición, y vivirás por siempre, dilo, bajo su bendición. Y bendecido, aleluya, y yo estoy, y bendecido, y yo estoy. Abramos con las puras voces, vamos. Bendecido, yo estoy. Dilo otra vez. Bendecido, yo estoy. Oh, bendecido estoy. Bendecido, yo estoy. Sí, yo también. Bendecido, yo estoy. Estamos bendecidos, Señor, porque tu palabra afirma nuestros pies. Muy buenos días, estimados. Que el Señor bendiga al pueblo de Dios, que el Señor bendiga rica y abundantemente a su iglesia, a su amada.
Es para mí, mis hermanos, un privilegio saludarles, bendecirles, especialmente allí a los pastores Juan y Rebeca Lofeudo, a los hermanos de Casa de Oración La Plata. Realmente una obra que evidencia la misericordia, la gracia y el amor de Dios para con la ciudad de La Plata, de establecer allí hace ya 3 años un lugar donde se pueda poner en alto el nombre de Cristo, predicar a Cristo Jesús para salvación de las almas. Vemos la misericordia de Dios y doy gracias al Señor por estos 3 años que les permite cumplir ya allí a los pastores y a los hermanos en esta bella ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Así que gracias al Señor porque Él fundó desde antes de la fundación del mundo. Él vio allí en La Plata un remanente de su pueblo y abrió allí un lugar, una puerta amplia para que se predique a Cristo Jesús para el perdón de los pecados y la salvación de todos nosotros los pecadores. Así que gracias a Dios les enviamos un cálido saludo, tanto mi esposa Jessica, mi familia, mis niños, quien les habla, el pastor Moisés, y también la congregación de Berazategui. Todos les dejamos un abrazo fraterno, les enviamos un abrazo fraterno a la distancia y oramos y deseamos que la obra que el Señor abrió prospere, se expanda, se establezca para que todos aquellos que el Señor conoce en su infinito conocimiento, que han de ser salvos, puedan conocer a Jesús. Amén. Bien, vamos a compartir esta mañana. Agradezco la invitación del pastor Juan Lofeudo y su esposa, y la confianza también por permitirme a través de este medio virtual, debido a la pandemia y al aislamiento, por permitirme compartir esto en esta mañana, esta porción de la palabra. Así que doy gracias a mi Dios primeramente, y también a mis hermanos pastores y a mis hermanos allí en La Plata por permitirme a través de un celular, de una computadora, compartir esto con ustedes allí en sus hogares. Así que yo titulé, conforme me guió el Señor a esta enseñanza, la titulé La evidencia y bendición del salvo. Pero bueno, antes de iniciar con la exposición, quiero orar a Dios juntamente con usted. Le voy a pedir que, si está allí, cierre sus ojos. Si está con su familia, por ahí de pronto está compartiendo un mate, algo, y esperando, expectante a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos. Y bueno, le animo a que cierre sus ojos. Vamos a orar al Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo. Vamos a darle toda gloria, toda honra, toda majestad a Él, y vamos a pedirle que en esta mañana nos ayude a través de su Espíritu Santo a recibir esta palabra que el Señor tiene para nosotros. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, primeramente te doy muchas gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad hacia nosotros. Te doy gracias por todo el amor derramado en la cruz, Señor. Te doy gracias por Cristo Jesús, tu Hijo amado, quien dio su vida voluntariamente, Señor, derramó su sangre para que yo, Señor, y todo tu pueblo pueda recibir la salvación, Señor. Te doy gracias porque has dado tu vida, Señor. Hasta lo último, Señor, has experimentado la muerte y muerte de cruz para que los pecadores podamos ser salvos, Señor. Y yo te alabo, Padre, te bendigo en esta mañana por esa obra gloriosa, Señor, y te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que nos has dejado. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que es quien deposita tu palabra en nuestros corazones y nos ayuda a obedecerla.
Gracias por la iglesia que conformaste, Señor. Gracias por tener misericordia y colocarnos en el cuerpo que es la iglesia. Y gracias, Señor, allí por los pastores y por los hermanos, por estos 3 años, Señor. Tú les bendigas, les renueves las fuerzas cada día de sus vidas, les sigas preparando, Señor, capacitando para continuar con la obra del Evangelio, Señor. Bendice a mi hermano Pastor Juan y a su esposa Rebeca y a su hijo Nehemías, Señor. Fortalece el hogar de mis hermanos y también de todos mis hermanos en La Plata, se confirmen en la fe, se establezcan para gloria y honra de tu nombre, Señor. Todo esto lo pido en el nombre poderoso de Jesús y te doy gracias, Señor. Amén. Y amén. Bien, mis hermanos, yo oraba al Señor acerca de qué compartir en esta mañana de aniversario y de pronto por ahí pensaba y decía, tiene que ser algo motivador, que ser algo que aliente, algo realmente que despierte, ¿no? Y me llevaba el Señor a la carta a los Hebreos, el capítulo 6, y a meditar un poco en todo el contexto de la carta, lo que sucedía allí con los creyentes hebreos y también lo que sucede con la cristiandad en el día de hoy. Y al leer Hebreos, sobre todo el capítulo 6, me hacía estas preguntas y quiero preguntarle a usted esta mañana. Obviamente no me puede responder porque estamos desde la virtualidad, esto es un programa grabado, pero me gustaría que usted, lo invito mejor dicho, a que usted pueda pensar en esto que yo le voy a compartir. ¿Puede un cristiano verdadero estar debilitado en su interés por las escrituras y detenido en el estudio de la palabra? ¿Podrá un cristiano verdadero estar así? ¿Podrá un cristiano verdadero entrar en un estado de infantilismo espiritual, volverse torpe, volverse niño en lo espiritual? ¿Podrá también hacerse insensible o incapaz de estar en las cosas que atañen a la salvación, como las buenas obras, la obediencia? ¿Podrá un cristiano desanimarse y hasta pensar que Dios lo olvidó? ¿Podrá un cristiano entrar en desesperanza a tal punto de considerar retroceder a su antigua vida, a su antigua religión? Son preguntas que yo me hacía y al leer la carta a los hebreos y al ver la experiencia de la iglesia y también el presente de la iglesia, vemos nosotros que es posible que un verdadero cristiano transite estas sendas del debilitamiento, del infantilismo, de la desesperanza, ¿no? Es posible. Porque le sucedía a los hebreos, a los lectores de esta preciosa carta que vamos a compartir hoy. Ustedes saben seguramente que Hebreos es una carta escrita a cristianos. No ha sido escrita a un hombre o mujer que no tiene a Jesús como Salvador. Ha sido escrita a hombres y mujeres cristianos. Y todo lo que la carta tiene es lo que el Espíritu Santo inspiró al hombre a escribir, al escritor, para los cristianos de ese tiempo y también para nosotros, porque la Biblia no ha caducado, no ha perdido vigencia. Todo lo que nosotros leemos ahí lo podemos traer a nuestra vida. Y pensaba en que todas las amonestaciones, todas las advertencias son para nosotros, por supuesto. Sabe que los comentaristas concuerdan en que Hebreo es una carta de exhortación, eso es lo que es la carta a los hebreos, una carta de exhortación. Esto significa que es una carta de ánimo y consuelo, no es que es una carta de reto, de regaños. No, no, ciertamente los tiene. Tiene exhortaciones, tiene reprensiones, pero es una carta de exhortación porque trata o
o busca animar y consolar a los creyentes. Las advertencias contra la incredulidad, contra la pereza, contra la liviandad, todas las advertencias contra todas esas cosas no son más que exhortaciones y palabras que tratan de sacar al creyente de ese estado. Por lo tanto, son exhortaciones. Dice Hebreos 13:22, hermanos míos, les pido que escuchen pacientemente estas breves palabras de consuelo que les he escrito para animarlos. Esa es la razón por la cual el escritor fue inspirado por el Espíritu Santo a redactar esto, para animarlos. Y realmente es así para nosotros esta mañana, 29 de noviembre. Dios nos está hablando su palabra siempre para confrontarnos, para animarnos, para hacernos despertar y que avancemos hacia la madurez. Desde luego nosotros sabemos, y esto es algo que realmente de la carta siempre ha provocado mi admiración, siempre me ha atraído, y es que la carta muestra a Jesús, su grandeza, su superioridad, su excelencia, su ser sublime. Presenta a nuestro Señor Jesucristo como superior en todas las cosas, superior a Moisés, superior a Aarón, superior al tabernáculo, superior a todas las cosas es Cristo Jesús, y esto es algo que siempre me ha maravillado, siempre me ha cautivado. Por eso le animo, si usted tiene oportunidad de leer Hebreos, léalo, que va a quedar absolutamente asombrado y enamorado de Cristo, y va a desear conocerle más. Es más, probablemente desee verle en ese día. Yo deseo verle en ese día cuando leo estas cosas. Deseo verlo en su gloria, en su esplendor. Deseo rendirle honores allí en el cielo. Yo deseo ver a mi Cristo. Por eso le animo a leer esta carta. Ahora, si nosotros vamos al contexto, vemos que los hebreos estaban atravesando muchísimas dificultades. Ellos estaban atravesando presiones de parte de sus familias, y todas estas cosas desde luego tenían un impacto en ellos. A muchos los hacía dudar de seguir en la fe, porque como ellos tenían conflictos con sus familiares judíos, si ellos retrocedían al judaísmo, probablemente sus problemas se acabarían. Permítame compartirles Hebreos 10:32. Dice, acuérdense de los primeros tiempos, cuando aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Permanecieron fieles, aunque tuvieron que padecer, soportar tremendo sufrimiento. Algunas veces, ¿en qué consistían los sufrimientos? Vamos a leerlo en el verso 33. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente, los avergonzaba públicamente, y esto incluía exponer al vituperio y a la vergüenza pública, incluía golpes, azotes, maltratos, insultos. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban lo mismo, es decir, que era común para el cristiano de aquel año 67-69 después de Cristo padecer esto todos los días. Qué terrible, hermanos. Y aún así ellos soportaban tremendo sufrimiento, aunque muchas veces eran golpeados, avergonzados, maltratados públicamente. Ellos sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel. Muchas veces eran apresados solamente por identificarse con Cristo. Muchas veces les eran quitados sus bienes, dice el verso 34, y ustedes los aceptaron con alegría. ¿Qué diferencia, mis estimados, con nosotros? A veces nos tocan solamente unos par de pesos y nosotros enseguida queremos iniciar acciones y nos enojamos, pero esta gente realmente le era quitado sus bienes personales, cosas con las que trabajaron con tanto esfuerzo para
conseguirlo, muchas veces les era quitado solamente por pertenecer a Jesús. El imperio los atacaba, sus compatriotas judíos los atacaban, pero ellos aceptaban con alegría todo, porque sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. ¿Sabe, mi estimado? Cuando nosotros tenemos en mente que en el futuro nos esperan cosas mejores que las que vivimos acá, vamos a poder enfrentar también con alegría las cosas que nos sobrevienen. Porque lo del futuro dura para siempre, es eterno, su belleza, su pureza, todo lo que es de los cielos permanece para siempre, pero las tristezas serán momentáneas. Las tribulaciones muchas veces serán momentáneas, serán por un periodo de tiempo. Por eso Pablo dice que toda la tribulación es leve, es momentánea y produce en él un peso excelente por la gloria que vendrá. Yo le animo en esta mañana. Quizá usted está pasando momentos difíciles y no los hago pequeños a los momentos. Nosotros con mi esposa estamos atravesando cuestiones de salud, tanto de parte de ella como mía, de mi bebé, de nuestros niños. Tenemos muchos padecimientos físicos, pero sabemos que el Señor es nuestra fuerza. No somos autosuficientes, nos refugiamos en Cristo Jesús. Por eso le animo a que reciba al Señor con toda solicitud y no deseche la confianza que tiene en el Señor, como lo dice el verso 35. Tenga presente la gran recompensa que vendrá. Tenga presente a Cristo en los cielos. Tenga presente la herencia a la cual el Señor nos ha llamado. Ahora, ante terrible situación que los hebreos enfrentaban, sabe que algunos se habían vuelto perezosos, había muchos que estaban firmes, fortalecidos, enfrentaban con vigor toda la situación, pero algunos se habían puesto un poco perezosos y no los culpamos, ni tampoco estamos descalificándolos, ni tampoco diciendo, ay, estos hebreos, mirá cómo rechazaban a Jesús, porque recuerde lo que leímos. Ellos padecían cosas que quizá nosotros ni el 10% padecemos. Y aún así se mantenían ahí firmes. Pero algunos se volvían un poco inestables o perezosos. Se estancaban en sus vidas espirituales. Y hasta a veces consideraban el retroceder al judaísmo para dejar de padecer todas esas cosas. Ellos decían, ¿por qué? ¿Qué necesidad de padecer todo esto? Me vuelvo al judaísmo, decían muchos. Pero sabían lo que representaba volver atrás. Yo no sé si usted considera lo que representa volver atrás. Todo lo que conlleva volver atrás y retroceder en la búsqueda de Dios. La Biblia nos anima a avanzar y a madurar y a profundizar nuestro conocimiento e intimidad con el Señor. Retroceder siempre es malo, siempre trae consecuencias, siempre trae riesgos y ¿sabe lo que es peor? Esas consecuencias y riesgos pueden ser por la eternidad. Por eso, mi estimado, debe ser impensable volver atrás, debemos marchar hacia adelante. ¿Sí? Debemos dar mucha importancia a los deberes que exige la vida cristiana, mucha importancia a lo que exige Cristo en nuestra vida. Nosotros a veces no tomamos dimensión que lo que hagamos o dejemos de hacer, porque saber hacer lo bueno y no hacerlo es dejar de hacer. Nosotros no tomamos dimensión que eso muchas veces tiene consecuencias, mis hermanos. No tomamos conciencia de que volvernos insensibles a la palabra tiene consecuencias terribles, nos hace insensibles a Dios. Muchas veces hemos menospreciado el culto en la iglesia, hemos menospreciado el tiempo compartido con los santos de Dios. No nos hemos dado cuenta que menospreciar todo eso es menospreciar a Cristo Jesús, porque Él es su iglesia, Él es la palabra. No nos damos cuenta que no ajustar nuestra vida a las demandas de Cristo tiene consecuencias terribles. ¿Sabe lo que dijo Jesús en Lucas 14:26? Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre,
más que a su esposa o a sus hijos, más que a sus hermanos o a sus hermanas. Jesús nos dijo a nosotros que no podemos seguirle a menos que le amemos más que a nuestra propia vida. Mis estimados, por eso yo le animo esta mañana, no quiero retar a nadie, sino mis hermanos, esta palabra que quiero exponer es para que nos animemos y avancemos y crezcamos, porque, sabe, los hebreos habían entendido muchas cosas espirituales, pero con el tiempo se habían vuelto duros para oír. Con el tiempo empezaron a poner resistencia a practicar todas aquellas cosas que Cristo había enseñado. Con el tiempo se volvieron incrédulos al Evangelio. Con el tiempo ellos se volvieron torpes, toscos, ¿sí? Su incredulidad les impidió entender correctamente el Evangelio. Había desde luego creyentes muy entregados, persistentes, comprometidos, como los hay en todas las congregaciones. Pero muchos que leían esa carta ya en el año 67, 68, muchos se habían estancado en su crecimiento espiritual. Yo no sé si usted se ha estancado en estos tiempos. No sé si la cuarentena ha servido para que usted crezca o ha sido causa para que usted decrezca. Porque, ¿sabe una cosa? Muchas veces tener tiempo libre es perjudicial. Cuando nos mantenemos ocupados, sobre todo en las cosas de Dios, también crecemos y nos afirmamos. Yo no sé cómo ha estado usted este tiempo, pero ellos estaban así. Miren Hebreos 5:11, nos gustaría decir mucho más sobre este tema. Es decir, ¿de qué tema? De Jesús como sumo sacerdote, representante en los cielos. El escritor está diciendo, saben, este tema es maravilloso, es precioso, ustedes lo necesitan, pero ¿saben qué? Me gustaría decir mucho más, pero es difícil de explicar porque ustedes son torpes espiritualmente y parece que no escuchan. Es decir, hay tantas cosas en la palabra, tanto que profundizar, y muchas veces no se puede porque hay estancamiento espiritual, porque hay torpeza espiritual, porque no hay capacidad de oír. Dice Hebreos 5:12, hace tanto que son creyentes, que ya deberían estar enseñando a otros. Hace tanto, no sé, 15 años, 20 años, 30, 50. Han leído la Biblia reiteradas veces y hace tanto que deberían ser, son creyentes, deberían estar enseñando a otros, pero en cambio siempre están volviendo a las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan alimento blando, liviano, como la leche, y no pueden comer alimento sólido. ¿Sabe que esto no significa que yo no pueda estudiar los primeros o los rudimentos o los fundamentos de la fe? De hecho, mi amigo Pastor Juan está compartiendo los fundamentos de la fe y yo me encuentro compartiendo doctrina de la salvación. Son doctrinas realmente esenciales para la fe cristiana. Pero no lo hacemos porque consideramos que los creyentes son torpes o toscos. Puede ser que alguno lo haya. Lo hacemos para profundizar en el conocimiento bíblico. Lo hacemos para que podamos crecer, para poder retener, memorizar y que todo eso que aprendemos nos haga más semejantes a Jesús. Ese es el propósito de la doctrina bíblica. ¿Sí? El propósito es afectar nuestra mente, nuestro corazón y nuestros pies para que nosotros deseemos y anhelemos caminar con Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, yo esta mañana les animo, avancemos, crezcamos. Los hebreos habían sido salvos hacía mucho tiempo. Como para enseñar a otros tenían un tiempo largo. Sin embargo, habían caído en una infancia espiritual. Tenían necesidad de que otra vez se les explique porque parece que se les había olvidado las cosas esenciales de la fe, el arrepentimiento, la limpieza de obras muertas, el bautismo, la resurrección. Ellos eran inexpertos en la palabra. Vemos aquí el papel vital de la palabra de Dios. Nuestra relación con la palabra de Dios determina nuestra madurez espiritual.
No quiere decir esto que si yo memorizo mucha Biblia voy a ser maduro espiritualmente. No, se trata de nuestra relación, de cuánto dejo que afecte esa palabra mi corazón, de cuánto caso hago yo a esa palabra compartida cada domingo, cada día en el devocional, cuánto caso hago. Estas personas se habían alejado de la palabra, estaban casi dudando de la palabra, se habían entorpecido sus oídos, no estaban llevando juntas la palabra y la fe, es decir, estaban dejando de obrar, no estaban practicando en sus vidas diarias la palabra. ¿Sabe que es terrible no practicar la palabra? Porque Dios dice, es un hombre necio el que no practica la palabra. El que viene, se sienta, me ve, me escucha, pero no me hace caso, es un hombre necio. Su vida es un peligro porque cualquier viento lo destruye. Es un peligro, estimado, rechazar a Cristo y rechazar la palabra. Por eso le animo a seguir a Jesús pese a todo, mis estimados. Que su meta sea la meta de Cristo Jesús. El hacer la voluntad de Dios me ha agradado, dijo el Señor. Que en lugar de avanzar ellos estaban retrocediendo, los hebreos. Se estaban volviendo hasta incrédulos. Y por eso nosotros leemos palabras tan duras, ¿no? Al principio. Esos son los motivos por los cuales tenemos Hebreos capítulo 6. Voy a leérselos. No voy a comentar todo el capítulo porque es demasiado, pero sí quiero comentarles la situación. Voy a leerles Hebreos capítulo 6 al 8. Dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y del juicio. Así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Pues es posible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero y que luego se alejen de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a vergüenza pública. Cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Amén. Sabe que este pasaje es un pasaje que ha perturbado a muchos cristianos por siglos. Y este pasaje se ha interpretado de muchas maneras. Yo no quiero meterme en el terreno de este pasaje en sí, solamente quiero extraer un principio allí. Algunos dicen que este pasaje enseña que un creyente puede perder su salvación y que si eso es cierto sería imposible que la recupere. Otros, en cambio, enseñan que son personas que profesaron creer, pero que en verdad nunca fueron salvos, por eso se perdieron y no pudieron volver. Otros enseñan que en realidad es una hipótesis nada más como para alertar a los lectores. Eso es lo que enseñan algunos. Y otros enseñan que estos son creyentes hebreos que por causa de la persecución y sufrimiento están en peligro de regresar al judaísmo para evitar la persecución. Algunos creen eso, ¿sí? Ahora, es tan fuerte la discusión sobre este tema. Yo no pretendo centrarme aquí esta mañana. Yo quiero extraer de estos textos algo que nos ayude en nuestra vida cristiana. ¿Y sabe qué? Lo que nos ayuda en nuestra vida cristiana al leer esto es la necesidad de una práctica continua del arrepentimiento como creyentes y una actitud receptiva a la palabra de Dios. Porque la Biblia nos enseña que el arrepentimiento es una cosa de todos los días para nosotros.
Para los lectores de esta carta y para nosotros el día de hoy es muy importante responder a la palabra de Dios a tiempo y no caer en la inmadurez, en el infantilismo. Es importante tener una reacción positiva a la palabra de Dios, porque es la única que trae frutos y bendición de Dios. Eso es lo que la ilustración del verso 7 y 8 nos dice, que nosotros somos la tierra, cuando nosotros nos empapamos de la palabra, ¿sí? La lluvia representa la palabra. Cuando nosotros nos empapamos de esa palabra y producimos una buena cosecha, recibimos la bendición de Dios. Pero si nosotros esa lluvia nosotros hacemos caso omiso y lo único que producimos es espinos y cardos, que son desobediencias, rebeldías, entonces no vamos a ser bendecidos por Dios. ¿Sí? Entonces es importante ser receptivos a la palabra, ser hacedores de la palabra. Ahora, yo quiero continuar en los versículos que siguen, versículo 9 en adelante, y exponer un poco lo que allí dice. ¿Sí? El versículo 9 indica que los lectores todavía no se habían alejado de la vida cristiana. Es decir, que los lectores todavía no estaban en esa condición del capítulo 6, verso 4 al 6. Todavía no estaban así. Todavía no se habían alejado del todo de la vida cristiana, no habían cometido la apostasía que se menciona en esos versículos. Y sabe que el autor espera que ellos sigan madurando, que ellos sigan creciendo, que ellos sigan dando frutos que son salvos, que ellos sigan cada día de sus vidas siendo receptivos a la palabra y procediendo siempre al arrepentimiento. Ese es el propósito. Dice Hebreos 6, 9 al 12, dice, queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplique a ustedes. ¿Qué cosa? Todo lo que se dijo anteriormente. No creemos que se aplique a ustedes, que ustedes sean esas personas que gustaron, que probaron el don y que se apartaron y ya no pueden volver. No creemos que se aplique a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes, como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Estimado, quizá usted ha considerado que para estas instancias todo está completamente perdido, o quizá en algún momento lo consideró, que el fracaso en las cosas del Señor es inevitable, que ya no tiene sentido leer la Biblia, asistir a los cultos. Quizá ha entrado en un desinterés por la palabra de Dios. Quizá ha entrado en un estado similar al de los hebreos. O quizás le sucedió en algún momento. Pero sabe, estimado, si nosotros hemos gustado la salvación, es momento de tomar conciencia de que Dios nos ha salvado para cosas mejores. Esto es lo que dice el texto. Esto es lo que dice, ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. ¿Sabe qué, estimado? Nosotros estamos destinados a la gloria con Cristo, a la glorificación, un nuevo cuerpo, una nueva morada, una vida por la eternidad. Nosotros estamos destinados a cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Estamos destinados a una relación con Dios. Estamos destinados a una vida que da frutos. Estamos destinados a la glorificación futura. ¿Sabe lo que dice Hebreos 13:20? El Dios de paz que levantó de la muerte por medio de la sangre del pacto eterno a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas les dé todo lo que necesiten para que haga lo que a Él le agrada. Si hemos sido salvos, lo que el Señor preparó para nosotros es esto. Es Él obrando en nuestra vida para que nosotros
podamos llevar el fruto que a Él le agrada. También le ruego, dice el verso 21, Hebreos 13, 21, que haga en nuestra vida lo que Él quiera y que lo haga a través de Jesucristo. Yo no sé si usted quiere eso en esta mañana. No sé si le pide eso al Señor. No sé si usted le dice, Señor, haz en nuestra vida lo que tú quieras por medio de Jesús. Señor, que tú en mi vida seas quien me enseñe a obrar y a vivir como a ti te agrada. Esas son las cosas que pertenecen a la salvación. Por eso Dios habló en un tono fuerte, enérgico, para llevar a la reflexión y despertar a los lectores y despertarnos a nosotros. Despertar y tomar conciencia de las cosas a las cuales nos llamó Jesús. La condición personal, la fidelidad son cosas que Dios conoce y que pueden ser observadas. Nosotros vemos ahí que habla de servicio. Ahí en el versículo 10 habla de servicio, dice, Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él. Esas son las cosas a las que Dios nos llamó. Dios nos llamó a servirle a Él, a trabajar para Él, a servir a los santos, porque lo hacemos a Él. Son cosas mejores que andar apáticos, desganados, sin esperanza, desinteresados de todo lo espiritual. Son cosas mejores estas. A las cuales nos llamó el Señor. Y sabe que todo esto era destacable también en los hebreos, ¿sí? Era destacable en los hebreos, porque él dice, ustedes han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes. Usted puede demostrar su amor por Dios cuando usted hace algo por otro hijo de Dios, cuando usted ora por otro hijo de Dios, cuando usted pide por otro hijo de Dios, cuando usted ayuda a otro hijo de Dios, usted está demostrando su amor por Dios. Y los hebreos lo hacían, ¿sí? Han demostrado su amor por el servicio a otros creyentes. Han demostrado su compromiso con Dios y todavía lo hacen, dice el escritor. Todavía continúan. Sabe que el servicio cristiano es una evidencia de ser salvo, ¿sí? Es una evidencia, porque es una evidencia de que el hombre, la mujer cristiana está siendo impulsado por el Espíritu Santo. El Espíritu nos lleva a adorar a Cristo y a servirle, y lo hacemos al servir al otro cristiano. El servicio cristiano es una evidencia de ser salvo, es una evidencia del amor de Dios en nuestros corazones, es una evidencia de que amamos a Cristo y amamos a nuestro prójimo. ¿Sí? El servicio cristiano no es solamente hacer algunas tareas en la iglesia o en un grupo de creyentes, porque sabe que hay mucha gente que es laboriosa, solidaria. El servicio impulsado por el Espíritu Santo es constante y no solamente si tengo ganas. Yo le decía a mi esposa el día de ayer, muchas veces nosotros los cristianos, como una frase muy argentina, ¿no? Si nos pinta, hacemos algo. Si me pinta, voy a la iglesia. Si me pinta, colaboro. Y todo según como me levante y según como me pinte, lo hago. Pero el servicio cristiano, que es impulsado por el Espíritu Santo, es a pesar de todo. Dice Gálatas 5, 13 y 14, ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Por amor, servirse unos a otros. Pues toda la ley puede resumirse en una sola cosa: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es evidencia de ser salvo el amor a los demás creyentes. Es evidencia de ser salvo aprovechar las oportunidades de mostrar amor a los pequeñitos en el reino de los cielos. Sabe que Jesús vio tan importante la hospitalidad, la asistencia, que dijo, cuando hicieron alguna de esas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Es evidencia de salvación el deseo de hacer bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10, por tanto,
Siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Estimados, si Dios es amor y nosotros somos sus hijos, ese amor ha sido derramado en nuestros corazones y Dios nos ha capacitado para dar ese amor. Y ese amor debe brindarse a la familia espiritual. No es posible que haya miembros en la familia de Dios que se odien, que se rechacen, que decir, no, yo me voy de la iglesia porque en esta iglesia está fulano, está sultano. No es posible eso, mis hermanos. Dios nos ha llamado a servirle en amor. Y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Esos son los sacrificios que le agradan a Dios. Mis estimados, ¿usted quiere ofrecer un sacrificio a Dios? Yo quiero ofrecer un sacrificio a Dios, entonces este es uno de ellos. Con los que no tienen o pasan necesidad puedo compartir algo. Y estoy agradando a Dios. Una evidencia más es la actitud en el tiempo de ese amor y de ese servicio. Una evidencia de ser salvo es la actitud y el constante servicio. Dice, nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Estimado, lo que hayamos hecho en el pasado, en el servicio cristiano, es importante y cuenta, sí, pero es necesario perseverar hasta el final. Sabe que, por ejemplo, yo puedo decir, no, yo en el año 2000 serví al Señor, hice esto, hice aquello, hice lo otro. La verdad que trabajé mucho para el Señor. Y alguien me puede decir, ¿y hoy qué estás haciendo? Y no, hoy no hago nada, pero aquel día yo lo hice. Sabe que es importante perseverar en el tiempo. La perseverancia en el servicio cristiano es evidencia de salvación. No significa que si yo persevero voy a heredar la salvación. Significa que yo persevero como resultado de ser salvo, de ser guiado por el Espíritu del Señor. Es fácil mantenerse en servicio y bien cuando las cosas marchan sobre ruedas. Lo difícil es hacerlo cuando las cosas se vuelven difíciles. Y sabe que, mi amado, para los hebreos todo era difícil. No era fácil ser cristiano en aquel tiempo. Bueno, de hecho nunca lo es. Requiere abnegación, requiere entrega, requiere negarse a uno mismo. Servir a los santos en aquel momento era exponerse, era correr peligros. Cuando dice ahí, ustedes asistían a los que muchas veces sufrían cárceles, persecuciones, azotes. Cuando ustedes los asistían, se exponían y corrían el peligro de que a ustedes también los lleven presos. Y aún así lo hacían. Los que estaban llenos del amor por Cristo, lo hacían. ¿Sí? Es importante permanecer a pesar de toda circunstancia. Tener la esperanza puesta en Cristo es la única forma de permanecer. Mi estimado, sabe que si usted va a permanecer por la recompensa y alabanza de los hombres, no lo va a hacer nunca. Porque los hombres, a veces somos egoístas, no reconocemos el trabajo. No somos generosos, no somos agradecidos. Pero ¿sabe qué? Una cosa, Dios es fiel. Él es el único que ve nuestra obra, la examina, ve la pureza y se agrada. Nosotros debemos poner nuestros ojos en Jesús, con toda nuestra confianza en Él. Es la única forma de permanecer. Mire lo que dijo Pablo en 2 a Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he permanecido fiel. Pablo fue salvo. Bueno, él dice, he permanecido fiel. Y ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará en el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Estimado, ¿a usted le espera el premio? ¿Le espera la corona de justicia? ¿Usted está seguro, al igual que Pablo, me espera el premio? Usted puede decir esta mañana, mi estimado, ¿puedo decir yo esta mañana, me espera el premio? La corona que el Señor, el juez justo, el Dios todopoderoso, me dará el día de su regreso. Mi estimado, el premio es para todos los que esperan, los que con paciencia perseveran y anhelan su venida. Mi estimado, no se quede sin recibir el premio.
Y con esto quiero concluir y agradezco a cada uno de ustedes la paciencia, la permanencia para escuchar esta palabra esta mañana. Dice Hebreos 6:12, entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. Mi estimado, usted quiere evitar volverse torpe, volverse indiferente, entonces prestemos atención a Hebreos 6. En cambio seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas de Dios. Mi estimado, yo quiero tener lo más lejos posible la indiferencia espiritual. Yo quiero ser receptivo a Cristo y su palabra. Yo anhelo seguir sirviéndole. Deseo de todo corazón que Dios me ayude en esto porque yo soy débil, mas Dios fuerte. Si este es su anhelo, mi estimado, yo le animo a poner sus ojos en Jesús, a mantenernos en el amor de Dios, en el amor a sus hijos, en la obediencia, en el servicio amoroso. Sabe que todas estas cosas son un antídoto contra la indiferencia espiritual. Estimado, hoy hay tanta indiferencia espiritual. Y sabe que una iglesia llena no significa que haya recepción de la palabra de Dios, porque muchas veces lo que menos hay en los púlpitos cristianos es palabra pura de Dios. ¿Sabe qué, estimado? La verdadera obediencia, el verdadero servicio a Cristo es un antídoto contra la indiferencia espiritual. A la fecha, la pereza espiritual es un síndrome que afecta a muchos y sabe que, sobre todo los domingos, cuando hay que levantarse temprano, quizá desayunar algo rápido, vestir a toda la familia. Sabe que yo tengo 4 hijos. Hay que preparar 4 hijos para llegar a las 9 de la mañana a la iglesia, a la casa de Dios. Ese es el día en el que parece que más afecta el síndrome. Y ya ni siquiera es importante llegar a horario, ya ni siquiera es importante ir con la Biblia muchas veces para algunos. Estimado, ¿cuántas veces hemos pasado quizá por eso? No nos importaba si llegábamos tarde, si llevábamos Biblia o no. Hermanos, la indiferencia espiritual es mala, es dañina para el alma. La iglesia es el lugar ideal para preservar y servir. La iglesia es el sitio especial para mantenerse activos en las cosas de Dios. Yo sirvo a Dios con mi participación en la iglesia, con mi presencia, estimulando y haciéndole sentir a los otros que son importantes para Dios y que lo son para mí. Yo sirvo a Cristo de esa manera, mis hermanos. Y todo eso ayuda contra la indiferencia espiritual. Hermanos, no nos mostremos indiferentes con los ministros, con los hermanos, con la iglesia. Mostrémonos cristianos en toda nuestra manera de vivir. Algunos hebreos estaban contentos con lo que habían logrado ya, con las cosas que en su momento habían hecho para el Señor. Comenzaban a considerar que ya habían hecho lo suficiente y no se daban cuenta que se estaban volviendo indiferentes y dejaban de crecer. ¿Sabe qué, estimado? Dejar de crecer es algo silencioso. A veces quizá usted no se da cuenta. Es algo silencioso. Por eso es importante prestar atención en el crecimiento que Dios quiere darnos. Ellos se habían vuelto así, no se daban cuenta que se estaban volviendo indiferentes y estaban al borde de caer. Habían perdido todo interés por la palabra de Dios. No se estaban dando cuenta que no estaban llegando a la madurez. La falta de madurez trae problemas serios. Nos hace débiles, infantiles, problemáticos, caprichosos, quejumbrosos. Es la situación ideal para que Satanás ataque. ¿Sabe? Yo tengo niños. Los niños muchas veces son débiles, son problemáticos. No sabe lo difícil que es que 4 chicos se pongan de acuerdo en algo. Son caprichosos, muchas veces quejumbrosos. Esto sí quiero, esto no quiero, esto no me gusta, esto no me gusta. Muchas veces son así, son infantiles. No sabe lo terrible que es ser un creyente infantil, quejumbroso, caprichoso, siempre molesto. Estimado, necesitamos crecer. Yo necesito crecer para dejar los caprichos. Dice Efesios 4:14, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, no nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Mis hermanos, la madurez nos ayuda a prevenir el error, nos hace fuertes ante el error.
nos da una buena posición firme en Cristo Jesús. Pero la inmadurez, el infantilismo nos hace como muchas veces los corintios, tener favoritismo, tener celos, tener pleitos, tener contiendas. Todo eso es evidencia de infantilismo espiritual. Crecer en la fe requiere dedicación, trabajo, esfuerzo, pérdida del amor propio, requiere compromiso. Y yo quiero animarle a usted esta mañana que trabajemos en esto, porque las promesas de Dios, la bendición que el Dios tiene para nosotros son grandes, mis estimados. Es Cristo mismo. No sé qué significa Cristo para usted, pero Cristo es la mayor bendición, su persona, su obra, todo lo que Él alcanzó para nosotros, su presencia, sus palabras. Yo le animo, mis hermanos, más que nunca, apasionese por Jesús, apasionémonos por Cristo Jesús, sirvámosle al Señor, como dice Romanos 12:12, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esfuerzo, sirvan al Señor con entusiasmo, alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades, sigan orando, permanezcan firmes en el Señor. Mis estimados, debemos evitar toda pereza, debemos esforzarnos para terminar la carrera. La pereza, la indiferencia siempre lleva a la insatisfacción personal. La pérdida de compromiso con Cristo siempre nos coloca al borde de caer. Por eso, estimado, sigamos adelante, ¿sí? No nos echemos al abandono ni entremos en la desidia espiritual. ¿Cuántas veces vemos personas pasar por la iglesia, caminar por un tiempo y luego retroceden? Parece que un día están pum para arriba, quieren hacer todo para Cristo y de repente se alejan. Oremos por ellos, mis hermanos. Animémosle a seguir a Cristo. No dejemos de mirar a Jesús. No dejemos de maravillarnos y de considerar toda su palabra en nuestras vidas. No dejemos de imitar a hombres y mujeres cuya pasión por Dios era tan real e intensa que llegaron a alcanzar las promesas de vida eterna en los cielos. No dejemos de imitar. Tenemos el ejemplo de Pablo, Timoteo, Juan, Pedro, Abraham. No dejemos de imitar a esos santos de antaño y tantos del presente que perseveran en Cristo Jesús. Quizá usted y yo seamos personas que nos cuesta esperar, que nos cuesta perseverar, que nos cuesta esperar sobre todo cuando las cosas marchan mal. Pidámosle al Señor que nos dé en su gracia fortaleza, longanimidad para perseverar. Pidámosle al Señor. Y con esto ya termino. No dejemos al abandono la palabra. No dejemos que el desinterés por las cosas santas de Dios nos invada. No dejemos eso. No dejemos que la desidia, el desinterés nos haga perder el propósito, la meta. Deseemos ser imitadores de Cristo y que su propósito, su meta sea la nuestra esta mañana. Con esto termino. Hebreos 10:35. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido, pues dentro de un muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos por la fe vivirán, dice el Señor, pero no me agradará aquel que se aparte de mí. Pero nosotros, hermanos, yo le animo esta mañana, si usted ha recibido esta palabra, reciba esto en el nombre del Señor Jesús. Los justos por la fe vivirán, pero no le agradarán al Señor los que se aparten. Él viene pronto, sin demorarse. Es importante perseverar con paciencia. Ahora, seguir haciendo la voluntad de Dios. Recibiremos lo que Él ha prometido si hacemos esto. No desechemos esa confianza. Tengamos presente lo que el Señor nos traerá y que nosotros no seamos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Seamos fieles y nuestras almas serán salvas. Con este texto termino. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles. Nuestras almas serán salvas. Estimado,
En esta mañana me despido con esto. No seamos de los que se apartan de Dios para ser destruidos. Seamos fieles, mis hermanos. Nuestras almas se salvarán por gracia y misericordia de Dios. Que Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por todo esto que hemos leído, Señor. Han sido muchos versículos. No hemos podido profundizar en todo, Señor, pero nos ha quedado claramente, Señor, tu mensaje de mostrar evidencias de que somos salvos, Señor, de ser receptivos a tu palabra, de no dejarnos caer en la pereza, en el infantilismo espiritual, de no retroceder, Señor, sino de avanzar hacia la madurez. En todo o para todo esto te necesitamos a ti, Jesús. ¿Quién de nosotros puede madurar por sí mismo? Te necesitamos a ti, Señor, y el crecimiento que da tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso, Señor, oro por mis hermanos allí en La Plata, o los que puedan estar escuchando, Señor, tu Espíritu Santo deposite cada palabra en el corazón de ellos y el mío, Señor. Que no retrocedamos, Señor. Líbranos de caer en la destrucción, Señor. Podamos estar cada día de nuestras vidas firmes y adelantes en tu palabra, Señor. Oro por mis hermanos pastores y por todos los hermanos allí congregantes, Señor, creyentes en el Señor, siervos tuyos, Señor. Oro en el nombre de Jesús, tú les bendigas, les fortalezcas cada día y les prosperes y sean muchos años más conforme, Señor, tú les otorgues. En el nombre de Jesús, gracias, mi Dios. Amén. Mis hermanos, tengan un excelente día de aniversario, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Saludo fraterno de parte de mi esposa Jessica, mío, de mis 4 pequeños y de la iglesia Casa de Oración Berazategui, todos siervos del Señor. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Ya nos hemos venido a bendecir tu nombre, Jesús. Aleluya. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaremos. Bienaventurado el que escoge, Señor, para que en tus atrios Él habite. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaremos. Bienaventurado el que escoge, Señor, para que en tus atrios Él habite. Ahora dile, somos saciados del bien de tu casa. Tendremos tu paz y honraremos tu nombre. Bendeciremos aún a tu nombre. Hacemos oír nuestra voz de alabanza. Con mi ofrenda entraré a tu casa. Siempre será el lugar de tu gloria. Bendeciremos, bendeciremos aún a tu nombre. Hemos oír nuestra voz de alabanza. Con mi ofrenda entraré a tu casa. Siempre será el lugar de tu gloria. Te bendecimos, Jesús. Dilo de nuevo. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaremos. Bienaventurado el que escoge, Señor, para que en tus atrios Él habite.
bendeciremos tu nombre, Señor. Hasta en tu rostro buscaremos, bienaventurado el que escoge, Señor, para que en tus atrios se habite. Somos saciados del bien de tu casa. Tendremos tu paz y honraremos tu nombre. Levanta tus manos y dile: bendeciremos aún a tu nombre. Hacemos hoy nuestra voz de alabanza. Con mi ofrenda entraré a tu casa. Siempre será el lugar de tu gloria. Vamos con las voces. Bendeciremos aún a tu nombre. Levanta tu voz al Señor y dile: hacemos hoy nuestra voz de alabanza. Con mi ofrenda entraré a tu casa. Aquí estamos, Señor. Siempre será el lugar de tu gloria. Otra vez. Bendeciremos aún a tu nombre. Hacemos hoy nuestra voz de alabanza. Con mi ofrenda entraré a tu casa. Siempre será el lugar de tu gloria. Bendecimos, Señor. Y aplaudimos a ti, Jesús. Tú eres digno de gloria.